Muy bien, vamos a continuar con el tema de sucesión ecológica que nos interesa mucho, especialmente en lo que es la regeneración de humedales, regeneración de ecosistemas, y es una de las cosas que los ecólogos hacen. Pero para ello hay que entender cuál es el proceso natural de regeneración o de sucesión. Aquí vemos un ejemplo de sucesión primaria. Primero tenemos un suelo que es rocoso, que no tiene muchas especies. Con el tiempo, pues van a llegar a colonizarlo algunas plantas que son primitivas o plantas como musgos, por ejemplo, que se pueden adherir a las rocas. Y poco a poco van a ir generando suelo, van a ir generando materia orgánica. Y a su vez van a llegar a ser colonizadas por pastos, por pequeñas plántulas que ya van a traer polinizadores y van a ir atrayendo, van a ir produciendo algunas semillas como los pastos, por ejemplo, y eso va a traer aves y va a traer pequeños mamíferos que a su vez van a traer semillas de otros lugares y eso va a quedar ahí, ya sean las heces o simplemente depositadas ahí enterradas. Con el tiempo van a ir saliendo árboles. Algunos de estos árboles serán pioneros, serán árboles que les gusta la luz y que crecen muy rápido, pero no viven mucho tiempo. Estos árboles generarán una sombra y atraerán probablemente a más aves, más murciélagos, más mamíferos pequeños que traigan semillas. Estas semillas se irán depositando en el banco de semillas del suelo y cuando alguno de estos árboles jóvenes muera, va a generar un espacio luminoso que estas semillas van a utilizar para germinar. Les tardará muchas décadas llegar a ser árboles grandes, pero finalmente, cuando el ecosistema sea clímax, habrán árboles de cientos o miles de años eh, que dominarán el ambiente. Por ejemplo, este es un bosque de robles. A esto le decimos una sucesión primaria. Puede tardar más de 200 años. Aquí vemos otros dos ejemplos. Primero vemos la sucesión primaria. Igual vemos la roca sin nada. Luego ya hay líquenes, algunas plantas y líquenes. Ya luego vemos pastos perennes y algunas plantas perennes, perdón. Luego ya empieza a ser colonizado por árboles que les gusta la luz, árboles pioneros. Y finalmente va a llegar a la comunidad clímax cuando ya el banco de semillas contenga especies de árboles que crecen muchos metros y que generan una gran sombra en el bosque. Y ya aquí el bosque probablemente tendrá varios estratos, como el arbustivo, el sotobosque y el dosel. Pero muchas veces, eh, por algún efecto, puede ser que caiga un rayo o algún ciclo de fuego, se puede quemar ese ecosistema clímax, se puede perder. Eso pues va a generar nuevamente un ambiente árido sin mucha biodiversidad que deberá nuevamente ser colonizado por especies pioneras y finalmente por especies intermedias hasta volver a ser una comunidad clímax. Eso puede tardar más de 200 años. Entonces, muchos bosques clímax que vemos en la actualidad por lo menos deben tener sus 200 o 500 años. Por eso es que muchas veces en los bosques encontramos árboles de miles de años. Por ejemplo, en los bosques de roble de Talamanca. También vemos el proceso de sucesión en los humedales. Tenemos aquí una laguna, un suampo, una poza con diferente vida acuática. Con el tiempo puede ser que esta poza pierda nutrientes o puede ser que sea colonizada por plantas invasoras y se deposite la materia orgánica o porque los mismos peces generan demasiadas heces. El sistema sea muy cerrado, entonces va a ir acumulándose la materia orgánica, irán creciendo algunas plantas que se van muriendo y se van acumulando la biomasa. El oxígeno cada vez será más limitante y ya llegará un punto en que la biomasa se acumula demasiado y cada vez hay menos espacio para el agua y para los animales, menos oxígeno. A esto le decimos proceso de eutroficación. La eutrofización sucede en prácticamente todos los humedales. Sucede en las represas hidroeléctricas, por eso hay que estar dragándolas cada cierta cantidad de años. No se pierden. Este es el humedal o la laguna de Palo Verde, que es un humedal de Ramsar. Es muy importante para aves migratorias. Sin embargo, en las últimas décadas
ha sido colonizada por la planta tifa, que llegó sola, llegó probablemente por algún ave migratorio. Son estas plantas que vemos muchas veces en las imágenes que representan humedales, que parece que tienen como una salchicha. En poca cantidad, no es que sean un problema, pero se han reproducido tanto que en época seca, por ejemplo, queda cubierta toda el área por materia orgánica, por estas tifas muertas, y toda esta biomasa cada vez va haciendo que se consuma el oxígeno y que se forme suelo. Cada vez durante la época lluviosa podemos ver que hay menos espejos de agua. Al no haber espejos de agua, ya las aves migratorias no vienen en tantas cantidades como antes. Tarde o temprano, este humedal, si no se le da manejo, o sea, si no se utilizan técnicas de manejo para remover esta tifa, se va a perder. Dar ese manejo es muy difícil y es muy caro. Se han utilizado tractores, se han utilizado maquinarias, se ha metido ganado para que se coma la tifa, etcétera, etcétera, pero aún así sigue avanzando. ¿Por qué? Porque este proceso es un proceso a cierto punto natural. Si se permitiera que siga avanzando, tarde o temprano eso se convertirá en bosque tropical seco, como el que vemos aquí en la orilla de las dos imágenes. Lo que pasa es que aquí, el Parque Nacional Palo Verde, su principal interés es la protección de las aves acuáticas. Entonces, se le debe dar mantenimiento al humedal para mantener ese servicio ecosistémico. Ese es el gran problema de las áreas de conservación. Muchas veces no pensamos en estos procesos naturales y se permite que las demás áreas aledañas sean explotadas en un contexto 100% natural, sin intervención humana. Este humedal desaparece, pero se crea otro nuevo cerca. Pero si tenemos cultivos, tenemos otras actividades, urbanización, etcétera, no se va a poder regenerar ese servicio ecosistémico. Muchas de estos humedales, por ejemplo, son importantes para especies clave o especies bandera, como lo es el jabirú, galán sin ventura o garzón soldado, que es un ícono de los humedales de El Tempisque y Caño Negro. Es el ave más alta del país, puede llegar a medir más de 140 centímetros y lastimosamente probablemente no quedan más de 100 ejemplares en el país. Entonces ella utiliza arrozales, utiliza humedales como el que vimos, lagunas, marismas, arrizales para alimentarse y utiliza árboles altos del bosque seco para anidar. Este tipo de especie es una especie clave en ese ecosistema, ya que protegerla, por ejemplo, es proteger a todas las demás especies que utilizan esos mismos recursos, como garzas, patos, aves acuáticas, aves rapaces, anfibios, serpientes, insectos. A esto les dimos una especie bandera. Lastimosamente que en el país, aunque Costa Rica es probablemente en el mundo uno de los países que tiene la mayor población de tiburones, la mayoría de costarricenses no lo sabe. Cerca de las aguas de la isla del Coco es donde principalmente están estos grandes cardúmenes, estas grandes agrupaciones de tiburones. Por ejemplo, aquí vemos tiburones martillo. Los tiburones son depredadores esenciales en nuestros mares. Si extinguimos a los tiburones, nos extinguimos y ya no habría pesquería. Ellos han estado en la Tierra, en el planeta Tierra, por casi 400 millones de años y ahora el ser humano amenaza su existencia. Mientras estamos dando esta clase y ustedes escuchan esto, hay personas en nuestras aguas patrimoniales y territoriales destruyendo a estas especies por sus aletas o para venderlas en ceviche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se da una explotación irracional del tiburón. Los tiburones no se consideran vida silvestre. Creo que hasta hace poco algunos de ellos, como el martillo, fue considerado así, pero no todas las especies. Los tiburones son vida silvestre. Ahí les dejo el hashtag para que lo busquen en redes sociales. Exijamos al gobierno que las declare como vida silvestre, que se regule su cacería. De otra manera, nuestros mares y nuestra existencia están en peligro. Por eso les dejo esta imagen, porque esa es una especie clave. El ecosistema marino, la red trófica marina sin los tiburones, está condenada.
En los ecosistemas terrestres también podemos ver especies claves, por ejemplo, árboles. Estos son los cerros de Talamanca, Cerro de la Muerte. Podemos ver que estos bosques mágicos, les decimos robledales, están dominados por las especies de robles, quercus. Estos robles pueden tener cientos o miles de años, como este que vemos en la foto. Son especies dominantes de ese ecosistema. O sea, si extinguimos los robles, los cortamos para hacer muebles, ya no será un robledal. Entonces eliminamos a la especie clave. Esos robles le dan vida a hongos que son micorrizas con ellos, como este boletus, por ejemplo. Abajo en el sotobosque vamos a ver montones de bambúes que son nativos de Costa Rica, las chusquias, epífitas, hay animales que habitan en estos robles, salamandras, ranas, mamíferos, aves, etc. Es la especie clave de ese ecosistema y por ende hay que conservarla. No obstante, los ecosistemas no son sistemas cerrados. O sea, hay algunas especies que son clave como esta, que realmente son una especie eje en ese ecosistema específico, en el bosque montano alto, por ejemplo. Pero hay otras especies que no. Entonces, muchas veces un ecosistema va a ir evolucionando. Los ecosistemas no son estáticos. Es como decía un profesor muy famoso en la escuela de biología, que todo esto es como un partido de fútbol. En un partido, en la gradería, hay cierta cantidad de personas en sus asientos o como sea. Si se vuelve a otro partido, muchos de estos aficionados seguirán ahí y llegarán otros nuevos, algunos se habrán ido. Y así pasará a través del tiempo. Sin embargo, siempre tendremos más o menos al mismo club de aficionados. Eh, Así es como se evolucionan los ecosistemas. Hay tasas de extinción y tasas de colonización. Cuando esta extinción toca las especies que son clave, por decirlo así, ahí sí el ecosistema corre peligro de cambiar, de mutar en otra cosa. Pero mientras estas especies clave se mantengan, pues pueden ir habiendo cambios a través del ecosistema. O sea, no es estático. Eso es lo que quiero que quede como claro. Puesto que en ecología a veces pensamos que esto es estático, que si destruimos una especie ya se acabó todo. Y no siempre es así. A veces los biólogos pueden dar manejo a estos ecosistemas para poder conservarlos, poder salvarlos. Algunas de estas especies que les comentaba que pueden llegar a invadir, les decimos especies invasoras, son especies que no son nativas del lugar, que no han evolucionado en el lugar por miles de años, pero que por alguna razón el ser humano, ya sea intencional o no, las ha introducido. Dos ejemplos aquí en el país. Una es la musa velutina, el banano rosado. Esto lo vemos muchísimo en hoteles, en jardines de todo el país porque son bonitos. Son unos bananillos rosaditos. Los pájaros llegan y se los comen, las ardillas. Y tienen semillitas, entonces dispersan el banano por todo el ecosistema. Este banano es sumamente agresivo, es una de las especies de planta invasora más agresivas que hay y llega a infestar el sotobosque de este bananillo. Y esto va matando por competición a otras especies del sotobosque. También cuando este banano llega como a riachuelos o a cuerpos de agua, va a crecer montones y luego se muere y se descompone en el cuerpo de agua y muchas veces seca el cuerpo de agua, ya que como vimos con la clase de transpiración, estos bananos pueden expulsar muchísima agua por la transpiración. Entonces esto hay que removerlo, ojalá de los ecosistemas. Y la remoción es difícil, ya que si uno lo corta, lo que hace es que salgan dos. Hay que removerlo realmente con métodos agresivos, ya sea químicos o físicos, arrancando totalmente la raíz. Entonces, remover esto se vuelve luego carísimo. Hay estaciones biológicas aquí en el país que han gastado hasta $1 millón tratando de removerlo y no lo han logrado. Por lo cual los incentivo a no sembrar esta planta, buscar plantas nativas como las heliconias u otros sustitutos. Por otro lado, en la zona de Turrialba está introducida una de las pocas ranas que no son nativas del país, que es el coquí común o el Ecterodactylus coquí o rana de Puerto Rico. Un vecino de Turrialba la trajo porque pensó que era muy bonita cuando visitó Puerto Rico y
toda la sede Atlántico está llena de esta rana. La pueden escuchar dentro de la sede, la pueden escuchar en el Jardín Botánico del Cati o en el supermercado que está frente a la sede de Turrialba. Esta ranita entonces ha infestado algunas casas, digamos, de el barrio Jorge de Bravo, y algunos vecinos lo introdujeron en Juan Viñas también. Entonces, uno de mis estudiantes hizo su tesis de maestría estudiando el estado de invasión de esta rana. Si ustedes escuchan esta rana en Turrialba, suena así como coqui, coqui, intenten no llevársela a otro lugar. Tampoco es que las tienen que matar, porque podrían estar matando otra especie que se parece, que es nativa. Pero sí evitar, digamos, llevarlas a otros lugares del país, ya que esta especie por el momento no puede salir, digamos, a ecosistemas clímax de Turrialba o de la zona Caribe, porque sería rápidamente eliminada por los depredadores. Pero en sistemas urbanos como Turrialba Centro o Juan Viñas puede sobrevivir bien. Entonces, tener ecosistemas o comunidades de especies sanas, clímax, evita en cierto nivel que las especies invasoras puedan colonizar. Pues vean que eso funciona como un sistema de defensas y es una de las grandes virtudes y grandes funciones de la biodiversidad que la gente no entiende.